No hay ninguna prisión injusta en el caso de Pedro Castillo. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque el señor Castillo, como lo ha dejado claramente dicho el Tribunal Constitucional, el día 7 de diciembre de 2022 a las 11:47 de la mañana cogió su credencial democrática y la rompió. Esta declaración del Tribunal Constitucional, esta resolución, ¿no es un canto a la impunidad, doctor? No, es más bien una reafirmación de una línea de defensa del derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad personal nos protege a todos de la privación arbitraria o ilegal de la libertad. Y en el caso de Vladimir Cerrón había una actuación arbitraria. Y ¿Por qué? permítame explicar muy Por favor, sencillamente. explíquenos todos los Vladimir argumentos. Cerrón tiene un proceso. Al margen de que será la bête noire de la izquierda caviar, el punto es que Vladimir Cerrón tiene un proceso que es dinámico del centro. Pero tenía otros además. El proceso por Aeródromo Huanca y el proceso por... Dinámicos del centro. No, y el de La Oroya. Tenía estos tres procesos. Él estaba cumpliendo O sea, lavado de activos. su comparecencia con restricción. Lo acusaban de procesos de delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, él estaba cumpliendo su comparecencia en el caso de Dinámicos del Centro. Cuando en el caso de Aeródromo Huanca se le condena arbitrariamente. Y digo arbitrariamente porque después que se pusieron los recursos, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró que no solamente fulminó esa sentencia, sino que revocó totalmente y lo absolvió de los cargos diciendo que había sido condenado sin pruebas. Algo que es muy grave en una sociedad democrática. Cerrón nos puede caer muy mal. Yo particularmente no comparto su punto de vista, pero creo como Voltaire que daría mi cabeza para que él diga lo que tiene que decir. Es asunto suyo. Y en el foro político se discutirá, no en los tribunales. Ante esa sentencia él dice, no, yo no voy a ir preso arbitrariamente. Y pone el recurso. Se gana el recurso y fuimos donde el juez y le dijimos, la situación que obligó a incumplir ha cesado. Y el juez nos dijo, no, tráeme nuevos elementos, si no, no cambio. Fuimos a la sala, se partió la sala. Es una cosa que nadie dice, que el juez Mosqueira, que forma parte de la sala superior, votó a favor de la liberación de Cerrón, ¿no? Los otros dos dijeron, no, no hay nuevos elementos. Él dijo, no, la situación arbitraria ha cesado. Él se adelantó al fallo del Tribunal Constitucional. El tribunal lo único que ha dicho es, si es evidente que un acto arbitrario obliga a una persona a ponerse a buen recaudo para evitar que se consume una arbitrariedad judicial, no se puede juzgar esto como si fuera el sustraerme del proceso, que es lo que amerita que me ponga en prisión preventiva por violar mi comparecencia con restricciones. Y eso es lo que ha quedado dicho. Claro, se han levantado los teóricos de la conspiración caviar que dicen que esto es una componenda. ¿Por qué? Porque lo que quieren es insultar a tres sujetos al mismo tiempo. A Vladimir Cerrón para acusarlo de seguir acusándolo de ser un mafioso, cosa que tendrá que probar en los tribunales con él libre ahora. Al Tribunal Constitucional al que quieren desacreditar, porque este Tribunal Constitucional es pésimo para ellos, porque no dice que hay denegatoria fáctica de la confianza por parte del Congreso, y ni autoriza que se disuelva inconstitucionalmente el Congreso de la República. Y en tercer lugar a mí, para decir que yo no he hecho nada, que todo esto es producto de ningún esfuerzo, sino de un simple acuerdo mafioso. Ok, entonces, por favor, permítame disgregar para entender mejor. Quiere decir que una persona que está en comparecencia con restricciones, ¿no? Sí, claro. Porque él tenía que ir, firmar, presentar... Control biométrico, informe mensual. Correcto. Tiene una sentencia que considera arbitraria, porque, como usted está diciendo, no había pruebas. Así es. Ya. Y bajo esos argumentos, entonces yo sí tengo derecho a entrar a la clandestinidad. Con una condición, que ¿Cuál? asuma el resultado de mi recurso. Si Vladimir Cerrón hubiera perdido el recurso de Aeródromo Huanca, no hubiera tenido más remedio que entregarse. Ya, pero a lo que quiero llegar es porque, y me incluyo, ¿no? Yo que no soy abogada y estoy recogiendo todas las opiniones que van en contra de este fallo. O sea, un momentito. El señor Vladimir Cerrón estaba siendo procesado. En medio de ese proceso le cae una sentencia de prisión preventiva por el Aeródromo Huanca, que él considera... De condena a pena privativa. Correcto, y que usted dice que luego se cae y por falta de pruebas, lo cual es correcto. Así es. Ya, pero quiere decir que cualquier ciudadano que esté en esa misma situación tiene todo el derecho de entrar en la clandestinidad. Aunque aúllen todos, se lo voy a decir con claridad. No lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al interpretar el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el que consagra el derecho a la libertad personal. Dice, este derecho nos protege de la privación ilegal o arbitraria, o ilegal y arbitraria de la libertad física. Entonces, la pregunta aquí es, basta con la simple legalidad, que es lo que todo el mundo argumenta, pero estaba la orden judicial. Sí, claro, había una orden judicial. Esa es la teoría de Mercader de Venecia. Shylock, que dice, ya, en el caso, denme la libra de carne, pero de aquí. O sea, tomen el corazón, ¿no? Del pecho, claro. No. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la respuesta de Shakespeare en la obra? No, señor. Tome usted la libra de carne, pero sin sacar sangre, porque el contrato no dice que le permita sacar sangre.
Ya, Tiene que aplicarlo literalmente. Entonces, pero bajo esa perspectiva, doctor Abanto, o sea, usted me está diciendo que sí, que una persona viendo arbitraria su sentencia, considerándola ilegal, sí tiene derecho a entrar en la clandestinidad. quedando supeditada la persona a la decisión final sobre la arbitrariedad o no de aquello que considera que lesiona sus derechos. O sea, quiero que quede clara la condición. No es que a mí se me ocurre, entonces yo digo, es arbitrario, por lo tanto voy y me escondo. No. O sea, es arbitrario, pongo mi recurso y me sujeto al resultado. ¿Y por qué no te sometes al resultado en una prisión preventiva? Porque O sea, porque, a ver, varios políticos, o sea, el propio Ollantumala pudo haber considerado su prisión actual arbitraria, ¿o no? Por eso se llama un derecho. Porque uno puede ejercerlo o no ejercerlo. O sea, ese es un punto. Y un segundo punto es, ese argumento a mí me parece tenebroso desde una perspectiva de un Estado constitucional. Vaya usted inocente y sométase a la prisión hasta que yo considere que es justo liberarlo. A mí me parece medieval. Y nadie se detiene un ratito a decir, oiga, ¿pero qué estoy diciendo? O sea, esto puede ser en el siglo XXI. O sea, en el siglo XV ya era malo. En el siglo XXI es horroroso. O sea, coja usted al inocente, que se entregue, que vaya a las hermosas prisiones peruanas y se ponga ahí a esperar a que un juez considere que es inocente. Ya, pero el contexto de Cerrón no lo pintan como una Santa Paloma, ¿no? O sea, no es Santa Teresa de Calcuta. No. Ya, entonces no es que nosotros decimos, pobre inocente de ti, ven y entrégate. No, tampoco. No, pero también es hay un un hombre tramo. procesado, Pero que tiene tam- varios sí. investigaciones en curso. 108 carpetas ha tenido. 108. También yo llamo la atención sobre eso. Ni Titus Cubil, que el jefe de los destructores, ha tenido 108 carpetas. O sea, ¿usted cree lo que dice Vladimir Cerrón, que ha habido una persecución judicial, una instrumentalización política del sistema judicial en su contra para impedir que él llegue a ser presidente? No, yo no tanto como que llegue a ser presidente, pero sí creo que hay un sector ideológico en el Perú que tuvo control sobre el aparato y mantiene algún control sobre el aparato de justicia que lo usa para eliminar a sus competidores o a quienes les cae mal. Y a mí no me cuenten ese cuento porque yo lo conozco. A ver, dígame. Keiko Fujimori, Luis Castañeda Locio, Alan García, la propia Lourdes Flores que se vio menoscabada con un proceso, aunque no fue a prisión. Vladimir Cerrón, ¿ante qué estamos? ¿Estamos ante una suma de coincidencias o ante un patrón de conducta? Bueno, pero hoy día también lo va a decir José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. ¿Por qué? A ver. Porque ellos están argumentando que también hay una persecución en su contra. O sea, lo que quiero llegar es... pero ¿dónde está la prisión del señor Gorriti? ¿Dónde está la prisión del señor Pérez? ¿Dónde está? ¿Quién los ha privado de la libertad? A ellos los persigue su conciencia, que es otra cosa. O sea, ¿usted no cree arbitrario lo que está ocurriendo en esta investigación que está haciendo la Fiscalía en torno al caso del caso Lavallato y de sus relaciones? O sea, de todo esto, no sé cómo decirlo, sancochado que hubo entre los fiscales y ciertos periodistas. ¿No lo considera arbitrario? Hubo un periodista al que todos admiramos en algún momento, que fue el que reveló la existencia de una trama de poder oculto, ¿no?, en el Perú, en 1990-91. Yo creo que ese periodista olvidó que lo peor que le puede pasar a una persona es acabar pareciéndose a su enemigo. La pregunta es, ¿hubo una trama de poder? Este no es un tema de qué estaba haciendo un periodista investigando para saber si había o no había corrupción en determinados políticos o no. La pregunta es, ¿dirigió o no dirigió las investigaciones? Salga y dígalo, yo jamás. Me parece una canallada y acá está, yo me presento, no me pongo a llorar. Él celebró las prisiones de personas. Bueno, eso según el relato de Jaime Villanueva, también. No, por eso que se someta. Inclusive yo le doy una ventaja. Jaime Villanueva es un falsario. Y así ha sido declarado en los procedimientos de investigación. Pero que salga y responda. La señora Benavides no se puso a llorar. A decir, ay, la inmaculada independencia de los fiscales impide que me toquen. Se sometió al procedimiento y esclareció su situación. O sea, lo que usted hoy está diciendo es que no es una criminalización del trabajo periodístico. Esto no, porque acá lo que estamos diciendo es, ¿hubo o no hubo? A ver, pregúntenle a César Romero, de la República. ¿Lo sacaron o no lo sacaron de la posibilidad de adquirir información que se administraba centralmente desde un solo lugar? En el caso de Lavallato. ¿No están sus protestas públicas? ¿No están sus artículos diciendo eso es lo que pasa? ¿No están sus tweets? ¿No hubo un coro monocorde, monótono y unísono para convertirlos en los hombres del año? Ya, pero a ver... y eso fue casualidad. No hubo un director de orquesta, no hubo una partitura. ¿Y qué? ¿A cambio de qué? O sea, tú me haces esos saumerios y yo te entrego la información. Ya, eso ya es, eso es periodismo. Pero permítame hacerle preguntas, doctor Abanto, porque, a ver, o sea,
yo jamás, no me estoy poniendo en la postura de defensa de Gorriti porque además he sido víctima de su guachafería, de la pluma tan guachafa que tiene y él es uno de los que me ha insultado con alevosía y ventaja, ¿no? Y que le encanta insultar y tiene un cuando coro, lo toca, le encanta insultar. rueda como Neymar. Pero a ver, por eso, no, qué duda cabe que... Y tampoco me puse a llorar, porque Claro. un personaje público tiene que someterse, Así es. bueno, que digan lo que quieran y que te investiguen. Son los Pero riesgos de ya, vivir en el tercer mundo. ya, pero vamos por partes y cucharadas. Los fiscales, y acá me estoy metiendo en las honduras del trabajo periodístico. Finalmente, pues, Vela puede decir, bueno, a mí me dio la gana, pues, en el supuesto negado de que él haya sido, ¿no? Bueno, ya, yo quise, pues, que solo Gorriti y el entorno de Gorriti fueran los depositarios de las filtraciones, porque eso es verdad. Cuando ellos estaban en Brasil, en vivo y en directo... Yo he estado en las diligencias en Brasil, en Curitiba y en Sao Paulo, y podía ver cómo lo que estaba declarándose ahí se pasaba inmediatamente. Ya, yo sé, pero podría ser que el señor Vela y el señor José Domingo Pérez hubieran elegido pues a Gorriti, a Chela No puede, Villasís, no o sea, puede. pero podría ser, ¿no? Sus fuentes, pues ya. Está bien, pero, ¿A cambio ojo, de qué? ¿De pero no. protección mediática? Eso se tendrá que investigar. Por ¿A cambio eso. de qué? De que tú vas a dirigir... A mí lo grave es lo que ha contado en algún momento Jaime Villanueva, que luego se ha corroborado por la información de otros fiscales, que la señora Romina Mela tenía asiento en el despacho fiscal. Eso es otra cosa. Por eso, pues. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Hay materia... Perdón, y para que la audiencia entienda, Romina Mela era el brazo derecho editorial de Gustavo Gorriti. Por eso es lo que se tiene que investigar. No la función periodística, no la investigación de casos. Que, ojo, esto no es periodismo de investigación, vamos a ser claros. El que yo me asocie con un funcionario para que me pase información relevante, eso no es periodismo de investigación, eso es alcahuetería periodística. Vamos a hablar claro. ¿Cómo es eso? O sea, la información, si fuera dada a todos, ¿por qué usted no? ¿Por qué no el otro? ¿Porque el señor decía? La obligación de Bueno, información en mi caso, del porque yo me funcionario. opuse al acuerdo de Odebrecht desde el primer día y porque además Colchado, entre otras cosas, decía que como yo lo odiaba por las críticas que le hice al allanamiento de Alan García, porque a mí me ha parecido pues arbitrario, Claro. perdón, como se ha hecho, y además demasiado sospechoso, que yo hasta el día de hoy creo que no se ha investigado bien las últimas horas de Alan Se tiene García. que investigar desde las anteriores. Ojo, Milagros. Ya, pero lo que quiero obtiene llegar, doctor información. Abanto, es que de repente usted, perdóneme que interrumpa, es que de repente usted tiene a un periodista, no voy a decir elegido, favorito, o sea, a mí usted nunca me ha filtrado nada, ok, ya, pero yo no puedo quejarme y decir, no, el doctor Abanto de repente, fulanito de tal, es su periodista y por eso vamos a investigarlo. O sea, usted no está diciendo que eso, o sea, ese no es el pecado. No, pero es que yo ¿Cuál sí es puedo. el pecado? La creación de una trama de poder que convirtió en objetivos a determinadas personas construyendo, caso Alan García. Eso fue una coreografía brutal en la que culminó en la decisión de un juez ignorante. Porque decir que el ejercicio del derecho de asilo constituye peligro de fuga solo es un rebuzno. Porque si yo ejerzo un derecho humano, en nuestra Constitución el derecho al asilo está reconocido. Firmamos un tratado, la Convención de Caracas de 1954. Hemos aceptado que es un derecho fundamental. Y cuando ejerzo un derecho fundamental digo que está cometiendo un acto ilícito como el peligro de fuga, tengo que ser ignorante. Bueno, pero hubo todo un documental, Por eso. los rostros, Pero- hasta ahora me acuerdo todos los que salieron Pero a acuérdense, decir que Milagro, no. cómo es la situación. Le entregan se produce la declaración de Espínola en portugués. ¿Ya? Tenía que esperar la traducción y la entrega formal de Brasil. Se coge eso y se filtra a un medio de comunicación que lo publique en un post. Se recoge como información de fuente abierta y se acompaña a una solicitud de detención preliminar, acusando a un expresidente de corrupción por haber dictado una conferencia fuera del poder. Y este juez manda una detención preliminar. ¿Eso no es una muestra de poder? ¿Eso Bueno, no es puede ser la una muestra de muestra pongo, del uso pongo un de- objetivo? ¿Yo ese objetivo lo voy a acabar? ¿Lo voy a destruir? Ya, pero mi pregunta es, o sea, digamos, tiene que ver con, a ver, o sea, va más allá, es más profunda. O sea, mi pregunta tiene que ver con una sola cosa, que yo le filtre a un... ¿Dónde está el delito? O sea, yo le puedo haber filtrado para fiscal conseguir que esto sea público y entonces quiero acabar yo fiscal con Alan García, porque creo que Alan García es un corrupto. Quiero acabar con Keiko Fujimori, quiero acabar con Abanto, ya, con quien sea, o con el congresista Rospigliosi que pronto viene. Yo fiscal cojo, pienso, ¿cómo lo voy a hacer? En el Perú funciona el periodicazo, funciona la presión mediática. Entonces voy a coger a un par o tres periodistas de mi confianza, que son mis, ¿no? Con los que hago trabajo, porque cada periodista tiene fuentes, doctor Abanto. Sí, claro. Bueno, entonces
lo que usted dice, filtro documentos reservados que nadie tiene, ni siquiera la defensa, lo pongo inmediatamente traducido como sea. ¿Dónde está el delito? Cuando construyo una mecánica de poder sin control y hago que un privado tenga poder público sin control de la ciudadanía, ni del aparato estatal. Ahí ya tengo un problema. Es Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos era el asesor del servicio de inteligencia, pero resultó que era mucho más que eso. Entonces aquí la pregunta está allí. ¿No terminó pareciéndose? O sea, ¿No usted terminó hoy día me está produciéndose diciendo lo que mismo? Gorriti terminó pareciéndose a Montesinos. Pero a ver, si se montó un aparato de cacería de personas y se construyó un aparato de medios para destruir además la imagen de esas personas, para que quedaran como culpables de todas maneras, y si el resultado está a la vista, y luego el tribunal ha tenido que decir, lo ha repetido en el caso Cerrón, paren el offer. ¿No hay algo raro acá cuando ve uno una mecánica? Y no es verdad que un funcionario público puede escoger a su periodista. Eso no es verdad, porque el funcionario tiene un deber de información universal. Yo sí puedo escoger porque yo soy un particular. A mí nadie me puede tomar cuentas. Ya, pero cuando nosotros, o sea, yo voy a hablar en nombre propio, cuando yo desde Willax pedía esa información, a mí me la negaban. Por Y decían, eso. bueno, pues prácticamente, ¿por qué nos atacas? No, pero ¿no? ahí está un diario de izquierda, Era y un periodista de la izquierda, está en La República. Pregúntenle a César Romero Calle. Miren ustedes sus miles de notas, bueno, no miles. sus Ya, pero numerosas César notas. Romero tampoco es el santo del No, 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 periodismo. a lo que- Discúlpeme, para no, mí no. es un difamador. No, a lo que yo voy, Milagros, es que él mismo, siendo de la misma tribu, Yo sé, sufrió él la era de la exclusión. tribu que recibía, pero lo luego, excluyeron, lo en eso estoy de excluyeron. acuerdo, Por luego eso. él denunció y Entonces, dijo, aquí hay como una ¿qué quiere decir? argolla. Eso Que sí es verdad. alguien administraba Sí, claro, la obvio. campaña sostenida, organizada y permanente de destrucción de personas, abusando de la información y jugando en pared, porque lo de García fue claro. Eso lo demostró Christian Hudtwalcker, Hudtwalcker. haciendo una línea de tiempo. Pasa uno, pasa dos, No, pasa y tres. que Una Rosa María coreografía Palacios tuviera la noticia que nadie la tenía y que ella estaba esperando ver a de- Alan de una García orden detenido. judicial secreta. Por favor, o sea, eso sí fue. Ya, pero eso se tiene que investigar. Así Entonces, es, pero lo que no quieren es que se investigue y entonces lo convierten en la persecución a la prensa. No, señor. No. La persecución a Vladimiro Montesinos no fue la persecución al abogado del presidente Fujimori, tratando de violar su secreto profesional. La persecución a Vladimiro Montesinos, penal y válida, fue, ¿tenía un poder fuera de control o no? bueno, a ver, el primero en tener que responder tiene que ser Pablo Sánchez y el propio Gorriti, porque ¿cómo es posible que Sánchez detuviera, aunque haya sido excesiva, todo lo que quieras? El fiscal Rurus tuvo la valentía de decir, perdón, Y la fiscal no era Córdoba. Totalmente, yo los he entrevistado, Milagros. pero nada se hubiera Pero es descubierto más si no más hubiéramos profundo. buscado esos archivos. Es más profundo. Porque no queda ahí. Yo recuerdo y les pido que busquen y me corrijan si estoy equivocado y me disculpo si estoy equivocado de antemano, pero a me parece haber escuchado a Pablo Sánchez decir que contrató servicios de Gorriti para asesoría en comunicaciones cuando él era fiscal de la Nación. Miren No, en el caso Muñante, no, ante la Comisión Muñante. Revisen eso. O sea, ¿En tal vez, serio? así No, es. yo me acuerdo que eso fue de Chisac. No, aparte de eso, en la declaración, Que también lo él contrató dice, a Gorriti. Ah, ya, eso sí. ¿ya? No, Eso es lo no que he dice, escuchado. eso es lo que yo Ya, ok. tengo un falso recuerdo. ¿Ya? Si eso hubiera sido así, o por lo menos si tenía un intercambio de asesoría, aunque sea informal en materia de comunicaciones con el señor fiscal de la Nación, ¿alguien me puede explicar cómo es que toda la matriz de interceptaciones del caso Richie Port termina en manos de una sola persona? 66.000 grabaciones, en las que hay además conversaciones privadas que no tienen ninguna relevancia penal. Se refiere a los audios de los cuellos blancos. Así es. Ah, bueno. Y eso que es los otra. administró como quiso para Fue a destruir, cuentagotas. para lograr que un sector ideológico tuviera el control de la Corte Suprema. Ya, pero para eso se tiene que investigar pues a Pablo Sánchez. Por eso, o sea, aquí hay varias cosas que investigar, pero nos están tendiendo la cortinita de, no, la sagrada labor del periodismo. No, acá yo quiero aclarar una cosa. El juez Hugo Black dijo una cosa brillante en el caso Papeles del Pentágono, ¿no? en la Corte Suprema Americana. Dijo, la tarea de la prensa es servir a los gobernados y no a los gobernantes. Yo agregaría un dato, tampoco es gobernar. ¿Y usted Tampoco es siente- gobernar. ¿Y usted siente que ha habido una tergiversación en todos los sectores? Una o sea, la desnaturalización fiscalía total. que instrumentalizó su poder para perseguir, porque Cerrón Vivimos- se cree víctima de eso, ¿no? Es que yo sí creo que aquí ha pasado algo raro. Y por eso intervine. Porque donde yo siento que hay una cosa de este tipo, una persecución, uno tiene que oponerse. Mi abuelo terminó preso por una dictadura en 1938 y salió tuberculoso del panóptico, por ser aprista. Eso no se tiene que repetir en el Perú. La gente no tiene que ser perseguida por cómo piensa. La gente tiene que ser perseguida por las cosas malas que puede hacer. Pero pensar distinto no es una razón para considerar que alguien está haciendo algo malo. Entonces, pero acá hay gente que en el Perú, en el siglo XXI, reinstauró los juicios de Moscú.
estos que vivimos fueron nuestros juicios de Moscú. Y entonces usted cree que Cerrón, a ver, si tan víctima ha sido, ¿por qué no está hoy día aquí? ¿Por qué sigue guardado? ¿Ya lo llamará? ¿Ya vendrá? No, pero mi pregunta es, ¿por qué no ha hecho ayer una conferencia de prensa? O sea, ¿qué teme? ¿Que lo metan preso? No Es que creo. quiero entender bien. Yo creo que es un acto de prudencia, o sea, al contrario, ¿no? Mandó su tuit, ya saldrá, hará una conferencia. Es un político, va a ¿Él lo tener que hacer buscó política. directamente? No, fue Valdemar y su mamá, que digo, La señora Berta. y voy a hacer esto público, creo que una de las personalidades más interesantes que he conocido en los últimos tiempos es doña Berta. Yo tenía la impresión de que era una especie de madre stalinista, ¿no? Que todos le decían, no, ella es la que los ha formado, es la que... Es una persona muy cordial, es una persona... No, es muy correcta, una yo la he madre, entrevistado, y es sí. una madre espectacular. Muy inteligente, además. Además es una persona muy inteligente. Ok, entonces lo llamó a usted la señora Berta y el señor Valdemar Valdemar Cerrón. Cerrón. Ok, y bueno, otros dicen que, claro, Vladi no se puede presentar hoy día en ningún programa porque está en Cuba, pues, porque sabe Dios dónde anda. Bueno, lo sabremos ahora, ya nos contará. Pues, ¿Usted me no lo imagino- sabe? No, ¿Que nunca lo ha visto? no, O sea, ¿cómo se comunicaban? a través de la familia, pues. Claro, si para hacer lo que he hecho yo no necesitaba de Vladimir Cerrón. ¿Y qué le ha dicho Vladimir Cerrón? ¿Se ha comunicado Se ha con usted? comunicado, me ha enviado un mensaje, y le agradezco, ¿no? ¿Qué le ha dicho? Que gracias, o sea, obviamente no esperó que alguien De digamos, Lapra. de una posición ideológica distinta Lo defendiera. lo defendiera. Pues creo que eso Por- es bueno para todos. El ¿Por qué mismo lo ha sentido de la defendido, importancia. doctor Abanto? Porque yo soy ultra en esas cosas, así como defendía a Jaime Yoshiyama, como he defendido a Vladimir Cerrón, a General Alvarado. Cuando yo veo que le cargan la tinta a alguien, siento la obligación de participar en este debate. Y creo que vamos afirmando algo que a mí me interesa afirmar, que es la defensa del derecho a la libertad personal. Ya, pero esto no excomulga, no indulta, no libera No, de los procesos no, a Cerrón. no. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que se tiene que retrotraer a la comparecencia con restricciones. Punto, eso es ¿Es todo. correcto? Es solo el derecho Ok. de afrontar un proceso en libertad, pero el proceso está ahí. Y la tarea de la Fiscalía está allí, y la tarea de la defensa de Cerrón está allí. Claro, o sea, el TC no lo ha declarado inocente. No, y yo ha lo he dicho que dicho la todo el prisión tiempo. preventiva no... Nada más. Ya. ¿Y por qué cree usted que los votos de Luz Pacheco, de Manuel Monteagudo y de César Ochoa han sido en contra? Porque hay una visión, digamos, conservadora del derecho a la libertad personal. Yo sí reconozco, yo soy un ultra en la defensa del derecho a la libertad personal y me halaga que un sector del Tribunal Constitucional haya acompañado esta posición, que es una posición de vanguardia y de Ujú. avanzada en la defensa de la libertad personal. Pero hay quienes no piensan igual. A mí, si ustedes miran, les pido que revisen la audiencia, van a ver que un momento el propio doctor Monteagudo se da cuenta de que es una exageración cuando me dice, pero ¿y por qué no se pone a derecho? O sea, usted me está pidiendo que un inocente se entregue a la cárcel para que usted decida si lo saca. No, yo no he dicho eso. Me dijo, ya, entonces te estamos empezando a entender. De eso se trata. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que ha hecho Nadine? Yo no puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que veo Es que quiero leer, le o sea, dieron quiero entender toda su filosofía. Cerrado- Porque Nadine dice que ella es víctima y que ella es inocente y que todo esto es una arbitrariedad. Y Bueno. usó el asilo político para irse. Pero es que el asilo no lo pudo usar ella, se lo concedió Brasil. Yo Si sé, estábamos pero en es una manera de desacuerdo, usarlo. no, ya bien, pero el punto es que a la larga y a la corta, por esos actos que se les imputan, ¿eran delitos en ese tiempo? No, Desde el parámetro del caso no eran Cócteles. delito. ¿Están mal presos? Sí, Ollanta está mal preso. A mí ¿Usted lo me- considera me- también que está mal preso? me cuesta dientes decirlo porque han sido los grandes sembradores de odio en el Perú. Totalmente, ¿Ya? pero bueno, uno tiene que ser Pero objetivo. así es. Ellos sembraron los vientos que se convirtieron en las tempestades que los arrastraron Destruyeron aquí. muchas vidas. Pero tienen derechos. Y no me importa cómo piensen. Y no me importa que hayan obrado políticamente de una manera injusta y abyecta. Pero sí tengo que decir que está mal preso Ollantumala y está, a la luz de los hechos, justificada la puesta a salvo de la señora Heredia. Está justificada pues. Porque mientras Miren lo que está diciendo el doctor Abanto, ¿ah? Bueno, muy interesante. Y esta es mi última pregunta. Y le agradezco además que me haya regalado unos minutos porque sé que tiene que ir a una audiencia. ¿Y está bien preso o mal preso Pedro Castillo? Porque esa es otra gran discusión Ahí no hay de ninguna las discusión. últimas horas, semanas, de que ya un poco más y Balcázar sale y dice, quiero liberarlo, pero el ministro de Justicia no me deja. La discusión es falsa, es una discusión falaz. No hay ninguna prisión injusta en el caso de Pedro Castillo. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque el señor Castillo, como lo ha dejado claramente dicho el Tribunal Constitucional, el día 7 de diciembre de 2022 a las 11:47 de la mañana cogió su credencial democrática y la rompió. Se convirtió o aspiró a convertirse en un dictador. Y hay un artículo en nuestra Constitución, el 46, que nos obliga a no obedecer a un gobierno usurpador.
y a reponer el orden constitucional. Pero ayer ha venido Benji Espinosa, su abogado defensor, y ha dicho varias cosas. Ha dicho que en efecto él quiso, pero no lo logró, que no se levantó en armas, que nadie le hizo caso. Y entonces, como nadie le hizo caso y no se materializó, la detención de Castillo fue arbitraria. Y por eso ese grupo de trabajo de la ONU ha dicho lo que ha dicho. Hay un problema ahí. Yo he discutido y hemos dejado abierta la discusión. ¿Cuándo comienza la fase de ejecución en el caso de un jefe supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Cuando le obedecen o cuando imparten la orden? Yo creo que cuando imparte la orden. En mi opinión también, cuando imparten la orden. La orden se impartió y está aprobado en juicio. Sí, claro. Que el señor le pidió a Willy Huerta que lo comunicara con Raúl Alfaro Alvarado, comandante general de la policía. Correcto. Y estaba presente Vicente Álvarez, comandante en funciones en ese momento por el COVID de Alfaro. Y le dijo, abra las puertas del Congreso, saque a los congresistas, deje que entre la gente, detenga a la fiscal de la Nación, al presidente del Tribunal Constitucional y tome las instalaciones de tales y tales y tales instituciones. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas le daba la orden de levantarse contra el orden constitucional al jefe de un cuerpo estatal armado. ¿Qué tal? ¿Cómo que no pasó nada acá? No, yo también pienso lo mismo, que no le hicieran caso. Y otra tontería que dice el informe del grupo de trabajo de detención arbitraria, que ojo, es un pronunciamiento político, no técnico. Que quede claro. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano político de Naciones Unidas. El órgano técnico es el Comité de Derechos Humanos que interpreta el Pacto Internacional. Es decir que el presidente, o que en general los aforados, por su inmunidad, están protegidos de la detención en flagrancia. Eso es falso. Y voy a dar un solo ejemplo. 2001, Antonio Palomo Orefice, congresista de la sazón, es detenido en Tumbes y acusado de colaborar en la fuga del velero Carisma y José Carlos Lisier. El velero Carisma para los jóvenes se iba a Montesinos. Y de ahí lo traen detenido. Alguien de todos los que levantan la voz hoy día, los brillantes juristas que levantan la voz, dijo que Palomo Orefice estaba mal detenido. No, nadie. ¿Que siendo aforado no debía ser detenido? No hay exención de detención en flagrancia. Más sencillo el ejemplo. Si a la misma hora, en la misma cadena de televisión, el señor Castillo, en vez de tratar de destruir nuestras libertades, hubiera matado a una persona, ¿no podía ser detenido? ¿Cuál es la teoría? ¿De dónde sale eso? El presidente del Perú no es el rey de Inglaterra, que decían los viejos teóricos constitucionales ingleses, que en caso de que matase a alguien al que tenían que apresar era el primer ministro. No, eso no pasa en el Perú. Entonces, hay que tener las cosas en orden. Lo que pasa es que nos gustan las discusiones ruidosas, sin argumentos. No, pero también hay narrativas, ¿no? Por eso convenidas y que jalan agua para su molino. Y por eso yo creo que el señor no merece el indulto. Porque trató de destruir las libertades en el Perú y el Perú no debería dar el mensaje de que intentar un golpe de Estado, fracasar, merece el premio de regresar a la calle.